7:33, saludamos al ex jefe de inteligencia militar, coronel Mario Pazmiño, experto en temas de seguridad. Coronel, gracias por acompañarnos. Está pasando lo mismo que después de octubre de 2019, según mi criterio, y se lo digo. Después de las protestas de 2019, hablamos de guerrilla urbana, de grupos de información, de ataques que no eran precisamente de protesta, de una protesta pacífica, eran infiltrados. ¿Qué se hizo del 2019 acá para que hoy estemos hablando de exactamente lo mismo? ¿Y qué grupos están funcionando y cuáles son? La pregunta sería, ¿qué no se hizo? Porque si ya tuvimos una experiencia en el 2019 en donde hubo una mayor concurrencia de manifestantes y agitadores sociales, posterior a ese evento debíamos de haber generado una dinámica de colección de información que nos permita pues tener claramente identificado a cada uno de los grupos y no que se presenten las manifestaciones en el 2022 y recién comenzamos a identificar qué grupos están actuando. Ahí hay un desfase tremendo del sistema de inteligencia. Entonces, la pregunta tampoco es qué no se hizo, es la respuesta, no se hizo nada. Y veamos el cuadro para que la gente sepa qué grupos son, usted lo dijo: Brigada Simón Bolívar, Comités de Defensa de la Revolución Ciudadana, Grupo Guevarista, Sol Rojo, Pucainti, Colectivo Insurgente. ¿De dónde sacan esto? Estos grupos, cada uno de ellos vienen en una preparación desde mucho tiempo atrás. La pregunta es, ¿quién dice? Bueno, ¿Quién dice que existen? Bueno, existen porque hay evidencia concreta de que existen. ¿Evidencia de quién? Evidencia, por ejemplo, Grupo Sol Rojo. Este grupo tiene una vinculación, ya fue creado desde mucho tiempo atrás, 1992, desarticulado en 1996, y este grupo comienza a actuar directamente con el mismo lineamiento que se planteaba por parte del señor Vargas, crear un ejército indígena, por citar uno. Voy a la Brigada Simón Bolívar, un grupo que se formó hace mucho tiempo atrás y que no es que se desarticuló, continuaba actuando. Este grupo realizaba entrenamiento en base a Black Bloc en el sector del parque cerca de la Embajada de Italia para prepararse para este tipo de acciones. Hay videos de este grupo en ese tipo de formación. Hay videos en campamentos también en formación. Por ejemplo, los CDRs. Hay video del señor Patiño dando un discurso claramente en la Tacunga en el que dice que hay que pasar ya de la resistencia pacífica al otro tipo de resistencia, que hay que tomar ya las ciudades, hay que bloquear. Ese tipo de situaciones básicamente nos determina con exactitud de que existe ya. Son sospechas. Que Patiño diga vamos a otro nivel, quiere decir que hay un grupo subversivo en formación, que él lo integra, lo dirige. No. A ver, lo que estoy manifestando es que existen grupos que se están articulando, grupos que están en una fase latente de formación. En ningún momento se dice que existen grupos ya armados, a excepción de dos grupos. El Grupo Sol Rojo, en donde podemos apreciar en videos que han sido de difusión pública, ya personas con armamento, pueden ser estos carabinas, lo que ustedes consideren, y vemos un hecho concreto, el ataque a un convoy, no uno, dos ataques a convoys, en donde hay armas de fuego que se emplean para generar el caos y también atacar a la fuerza pública. Entonces, no estamos hablando de imaginaciones o supuestos, estamos hablando de hechos concretos, reales, que pasaron y que están dándose en los medios de comunicación. Coronel, buenos días. Y de lo que usted acaba de mencionar me surgen algunas inquietudes. Cuando usted dice, por ejemplo, la Brigada Simón Bolívar ya viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿cuánto es mucho tiempo atrás? Bueno, mucho tiempo atrás quiere decir más o menos a partir del 2010 aproximadamente, que estaba en formación este grupo y que posteriormente fue diluyéndose. Pero esos grupos, esas facciones nunca terminan de diluirse en su totalidad. Le pongo un ejemplo concreto. El Ejército Popular de Liberación Ecuador era una facción que operó en el 2006 en territorio ecuatoriano. Era un apéndice del Ejército de Liberación Nacional. Y ese grupo estuvo trabajando en el sector de Carchi, Imbabura. Y de ahí desapareció, tentativamente. Después tomó contacto o se reactivó con la presencia de otros grupos en esa zona.
Por ejemplo, el grupo colectivo insurgente, que opera en ese sector y que también tiene bases y recoge bases de otros grupos de información. De esto conocía perfectamente el señor presidente Lenín Moreno, que se le informó sobre esta situación. Pero lo que sentimos es que cobran fuerza cuando hay estas movilizaciones. Y ahí la pregunta es, en el 2019 hablábamos ya del grupo guevarista, por ejemplo, ahora 2022 de 5 a 8 agrupaciones. ¿Cuánto han avanzado en sus estrategias desde lo que vimos y fuimos testigos hace 3 años atrás, ahora en estas movilizaciones? Las estrategias han ido variando, pero sobre todo, yo creo que estos grupos aprendieron de cómo actúa la fuerza pública para poder corregir sus estrategias. Ahora no se aplican solo una estrategia, se aplican varias estrategias en conjunto. Estrategia Black Bloc, estrategia de la guerra molecular disipada, la estrategia marreteguista, estrategia de las zonas de paz, estrategia de la huipala. Son varias estrategias que están integradas dentro de este concepto de cómo accionar para debilitar la fuerza pública y debilitar al gobierno. Coronel, y eso lleva a que con estas estrategias que usted dice, que son las que ellos aplican, se lo siga considerando como una guerrilla urbana. Al menos así lo ha sido considerado, calificados por la policía y las Fuerzas Armadas. Pero una guerrilla urbana, que ¿qué proyección puede llegar a tener en el futuro si es que no se toman las medidas adecuadas para contener esa propagación? A ver, hay que diferenciar los términos. Lo que estamos hablando son de actos de subversión urbana, actos de sedición urbana, que es completamente a la conformación de una guerrilla urbana. Una guerrilla urbana ya es unas células armadas que están articulando y accionando sobre el escenario de una ciudad. Entonces, hay que diferenciar actos de subversión urbana, sí, actos de terrorismo urbano, sí, porque se dieron en este contexto. Hay cerca de 17 UPC, si no estoy mal, destruidos, patrulleros, con actos de terrorismo. Eso está ahí claramente definido. Aquí nosotros hemos visto imágenes más o menos como las del 2019. Gente con escudo, primera línea, segunda línea, es decir... Las 7 líneas. Programáticas, ¿no? Dice programadas, estratégicas. ¿Qué hace esta gente el resto del año? Estos muchachos que aparecen lanzando piedras con estas armas caseras con petardos, ¿dónde están el resto del tiempo? Solo, como decía Luis, aparecieron en el 2019, vuelven a aparecer en el 2022, 3 años después. ¿Qué hicieron entre el 2019 y el 2022? Bueno, eso tiene que responder el sistema de inteligencia. El sistema de inteligencia debe responder y hacer un seguimiento, debe de haber hecho un seguimiento, una penetración de las estructuras para saber exactamente qué es lo que están haciendo, cómo operan, cuál es el tipo de entrenamiento, qué tipo de programas están realizando. Hay informaciones muy esporádicas sobre el accionar de estos grupos y eso es lo que permite tener una idea de cómo están actuando y dónde están actuando. ¿Dónde están actuando? ¿Dónde entrenan? ¿Cuáles son sus campos? Se decía el otro día que la segunda Marquetalia, este grupo que busca volver a las FARC y que estaba liderado por Iván Márquez, ex jefe guerrillero que lo mataron recién ahora en Venezuela. ¿Está metido en el Ecuador? ¿Funcionan en el Ecuador? ¿Operan en el Ecuador? A ver, aquí es necesario, y gracias por la pregunta porque nos permite clarificar las... El grupo guevarista estaba siendo entrenado por la segunda Marquetalia en campamentos de la antigua FARC en Colombia. ¿Eso está confirmado, comprobado? Eso está confirmado por inteligencia colombiana, por unos 2 desertores ecuatorianos que estaban en ese campamento, y eso también lo confirma la ministra Vela, el ministro Carrillo, cuando dan declaraciones con relación a este grupo. Y por eso es que se origina la captura de 6 o 7 personas, u 8 personas de este movimiento. Eso está en investigación. Pero ese grupo, la segunda Marquetalia, opera a través de ¿quién? De un grupo que se llama Comandos de la Frontera, que ese ya tiene desde mucho tiempo atrás, 3 años, si no estoy mal, ya en la provincia de Sucumbíos. ¿En base a qué? Extorsiones, vacunas, impuestos a la población de ahí, de toda la parte de la provincia de Sucumbíos. Este grupo es el que entrena en La Bonita a el grupo guevarista, de acuerdo a las declaraciones que se están manifestando. Pero este grupo, Comandos de la Frontera, opera, es el brazo operativo de la segunda Marquetalia, por un lado, y es el brazo operativo de una protomafia brasilera que se denomina Comando Vermelo. Está en el país entrando desde hace 2 años a través de este grupo. Esto es sumamente grave. Yo lo he venido denunciando. Las autoridades parece que no le paran mucha bola al asunto, pero después van a ver los resultados de esta situación. ¿Por qué? Porque por el sector de la provincia de Sucumbíos está
el corredor amazónico. Y eso es lo que le interesa a esta protomafia, hacerse de toda la producción de cocaína que se genera en el departamento de Putumayo, y al momento con el taponamiento del departamento de Nariño con esta fuerza de tarea que puso en vigencia el presidente de la República, que me parece correcto, pues todo esto va a redireccionarse hacia el departamento de Putumayo y al corredor amazónico. Coronel, y de ahí Entonces, proviene... no es que estén deslegados. Coronel, y de ahí proviene el financiamiento entonces, porque esa también es otra pregunta, ¿cómo se financian? ¿De dónde obtienen esas armas? Carabinas, escopetas, pistolas, que los vimos portaban durante estas movilizaciones. A ver, el financiamiento tiene 3 puntos centrales. El primero es el crimen organizado transnacional, que contribuye directamente a generar este caos. ¿Y por qué contribuye? Porque le conviene. Mientras más esté convulsionado un escenario nacional, es mucho más fácil que se pueda seguir sacando la droga del país por los diferentes corredores y a través de los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Hagamos solo una comparación rápida. Del 1 de enero de 2022 hacia el 23 de junio del 2022, se han capturado en el país, ¿cuánto? Aproximadamente unas 105 toneladas de cocaína. ¿Cuánto se captura desde junio 13 hasta junio 23? Cerca de 10 toneladas. Eso quiere decir que hubo mayor flujo de salida de droga desde nuestro país. ¿Qué le representa a estos grupos invertir 30, 40 millones en una protesta social? Es como quitarle un chicle o un chupete a un niño. No es nada para esta magnitud de dinero que se maneja dentro del crimen organizado. Ese es uno de los actores. El otro actor, que yo recuerdo, le dije al presidente Guillermo Lasso, antes de que sea presidente, no le van a dejar gobernar. ¿Por qué? Porque no le van a perdonar de que llegue usted a la presidencia que un pequeño país y un gobierno de centro derecha le haya desplazado a la corriente del socialismo del siglo XXI. Eso no le van a perdonar. Entonces van a haber un sinnúmero de acciones de la comunidad internacional de estos países taconeando, bombardeando esos procesos de desestabilización para que el gobierno no concluya. Bien, grave lo que usted cuenta. Gracias, coronel, por habernos acompañado. Buenos días, vamos a la pausa.